Bien, hermano, les invito a que tomen asiento. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que está presente, que hoy lo sentimos, que estamos de fiesta con el Señor, porque nuestro Dios se hace presente, y cuando Él se hace presente, todas las cargas de sus hijos, Él se las lleva. Y Él nos deja carga ligera para que sigamos en su camino. Aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos muy fuertes, el pueblo de Dios va a seguir firme en el reino, va a seguir firme en la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque el Todopoderoso es el que la sustenta. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra de Dios, Primera de Juan 2:18. Primera de San Juan 2:18. He aquí nuestro Dios está presente y su palabra dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Hijitos, ¿sabe por qué el Señor dice hijitos a su iglesia? Porque son sus hijos escogidos. Porque son los hijos que Él trajo del mundo, golpeado, lastimado. Y su Padre, cuando lo viene, por primera vez su hijo lo recibe con ese amor tan grande. Por eso dice hijitos, con un amor el Señor. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Estamos en el tiempo del fin? Amén. ¿Estamos en los últimos tiempos? Amén. ¿Estamos transcurriendo la iglesia del Señor? ¿No lo está buscando al Señor en el aire para poder recibirlo? Amén. Porque el Señor está en espíritu. Y al Señor lo tenemos que recibir todos. Al Señor lo tenemos que tener todos. Todos tenemos que llegar a ser templos de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos, dice el apóstol Juan, que iban a venir en el último tiempo, que iban a hacer lo contrario de predicar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y qué iban a hacer esos anticristos? Iban a ser falsos maestros, herejes y apóstatas. Falso maestro, ¿por qué? Los falsos maestros son personas que se disfrazan de líderes o maestros cristianos, introduciendo enseñanzas engañosas y destructivas para sí. ¿Cómo viene el enemigo? ¿Cómo viene ese espíritu en las iglesias? Vienen con falsas doctrinas, pareciendo de que están predicando la verdad, y terminan engañando a toda esa congregación. Herejes se caracterizan por seguir teorías humanas en lugar de los mandamientos de Jesucristo, llevando las almas por doctrina falsa que desvían la verdad revelada por Dios. ¿Qué vienen a hacer? Herejes. ¿Qué vienen a predicar? Lo contrario del Señor Jesucristo. Lo contrario, lo que nuestro Dios dejó en la palabra. Teniendo doctrinas humanas, teniendo su propio entendimiento, creyéndose que son dueños de la verdad. Y la única verdad, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. La única verdad que existe en este mundo, cielo y tierra pasarán,
Pero la verdad, mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán. Gloria al Todopoderoso. ¿Y qué también iban a ser? Apóstatas. ¿Por qué? Apóstatas es alguien que ha abandonado, desertado o rechazado conscientemente la fe cristiana que antes profesaba y seguía. ¿Por qué apóstata? Porque habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne. Habiendo empezado creyendo en el dador de la vida, en el Señor Jesucristo, terminaron creyendo en el hombre, terminaron creyendo en fábulas artificiosas que Satanás hace para engañar al mundo entero. Empezando creyendo en Dios, terminaron creyendo en la carne. ¿Y cuáles son esos rasgos? ¿Por qué vienen ese tipo de tinieblas a la iglesia? Porque hay rasgos que empiezan a venir a la iglesia, características en las cuales el Hijo de Dios hoy estamos porque creemos en el Señor Jesucristo. Y si hoy nosotros estamos de pie y estamos creyendo en el Señor Jesucristo, y el mundo entero lo tiene que hacer, creer en el verdadero Dios y la vida eterna, no creer en apóstatas, en herejes, en falsos maestros, sino creer a la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿sabe qué? Si la palabra de Dios está en el reino, si la palabra de Dios está en la iglesia, si la constitución de la iglesia es la palabra del Señor Jesucristo, yo mismo soy esas palabras, dijo el Señor. Y si estamos en esa verdad, es porque estamos bien encaminados de la mano del Todopoderoso. Y muchos de los que estamos acá, por seguirlo al Señor, por seguirlo al dador de la vida, por seguirlo a nuestro Dios, a nuestro Salvador, conocimos características en varios lugares. Rasgos comunes en lo que se va a encontrar y en los que quedan en esas iglesias donde quedan anticristo. Uno de los primeros rasgos es la hipocresía y el engaño. Aparentan justicia, pero son corruptos. Hipocresía y engaño. Viene a la iglesia que queda como anticristo porque no pueden llegar a la venida de Dios. No pueden llegar a creer en el Señor Jesucristo. Tienen apariencia de cordero. Tienen una manera de que uno lo ve y parece que son justos, pero están llenos de corrupción. Otros rasgos son la codicia y la ambición. Buscan beneficio económico o fama. Cuando la iglesia se va en buscar riqueza de este mundo, en la codicia y en la fama, el ego, por el aire, ahí es donde a Dios, al Señor Jesucristo, lo dejan de lado. Y ahí que empieza a venir la mano del hombre. Cuando al Señor lo dejamos de lado, el Señor se va. Por eso esta iglesia sabe que el único verdadero, que el único que dirige este lugar, que el único que va a seguir dirigiendo este lugar, que el único que nos va a llevar a la salvación y vida eterna es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y cuando empiezan todos estos rasgos, hermano, ¿sabe lo que termina viniendo? La rebelión. Rebelión. Rechazan la autoridad divina y la sana doctrina. Se ponen en lugar de Dios. Cuando viene la rebelión es porque ya está terminada esa iglesia. Ya no queda nada de Dios. Y ya solamente el hombre piensa que es más que Dios. Que el hombre piensa que es más santo que Dios. Por eso nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, está creyendo en un Dios vivo. Los hijos de Dios
que están creyendo en la verdad, que están creyendo en un Dios vivo, en un Dios que está en el aire, que está en el Espíritu, hoy se está congregando. Hoy está empezando a ser una iglesia. Hoy está empezando a crecer. Hoy están viniendo los hijos de Dios por verdad y por justicia de nuestro gran Dios y Salvador. Y no porque seamos algo, sino por gracia y misericordia. Porque podemos tener errores, pero lo que ve Dios es el corazón. Y sabe el Señor que lo seguimos a Él y lo vamos a seguir a Él. Y aunque vengan vientos, tempestades, vamos a seguir firmes en la sana doctrina, en la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Y vamos a ir al libro de Oseas 5:15. Oseas 5:15. Y así el Señor, hermano, ve el corazón de todos los hijos que hoy está presente. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor está siguiendo y está mirando y está observando todos los corazones que todavía no llegaron y quieren conocer la verdad. Y quieren conocer esta verdad. Y quieren conocer la verdadera palabra revelada desde lo alto. Y el Señor, ¿qué tuvo que hacer en este mundo de corrupción? Empezar a poner su reino. Empezar a poner un lugar para que se congreguen sus hijos. Oseas 5:15. Dice así la palabra de Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Cómo el Hijo de Dios lo va a encontrar el Señor? En angustia. ¿Cómo el Hijo de Dios lo va a encontrar al Todopoderoso? En angustia. ¿Cómo el Señor va a ser movido a misericordia por el Hijo de Dios que quiera conocer la verdad? Por la angustia del corazón del hombre. En su angustia me buscarán. Andaré. ¿Va a andar el Señor? ¿Va a andar buscando a sus hijos? Sí. Y volveré a mi lugar. Y Él lo va a traer al lugar donde está Él. Él lo va a traer a toda fuente de agua viva. Él lo va a traer en el último y gran día de la fiesta. ¿Pero qué lo va a ver el Señor al Hijo verdadero? En angustia, en dolor. Mientras el mundo está en deleite y pecado, el Hijo de Dios va a estar en angustia. Yo quiero conocer la verdad. Yo quiero encontrarme con el Señor Jesucristo. Yo quiero encontrarme con el dador de la vida. Hoy el Señor está vivo. Hoy el Señor está presente. Hoy el Señor está con su pueblo y está con su iglesia. Aleluya. ¿Y qué van a empezar a decir los hijos de Dios en medio de esa angustia? Venid y volvamos al yo soy. ¿Qué van a decir? Venid, volvamos al yo soy. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios sabe que el único que lo puede salvar, el único que lo puede cambiar, el único que le puede dar la vida eterna, es el único Dios y verdadero, el Señor Jesucristo. Aleluya. Venid y volvamos al yo soy, porque Él arrebató y nos curará, hirió y no vendará. Él es el que hace la llaga y Él es el que la cura, hermano. ¿Sabe que todos los que vinimos lastimados, hoy estamos siendo curados? Todos los que vinimos golpeados, hoy estamos siendo sanados. Todos los que vinimos mal, hoy estamos con alegría. Hoy estamos con gozo. Hoy estamos con felicidad. Porque el Todopoderoso está en nuestras vidas. Aleluya. Porque Él arrebató. Sí, arrebató muchas cosas de nosotros. Arrebató la carne de nosotros, sí. Y nos curará.
Y Él nos va a dar esa cura para ese dolor. ¿Hirió? Sí. ¿Permitió que el enemigo nos hiera? ¿Permitió que el enemigo nos lastimara? ¿Permitió que el enemigo nos lleve a una oscuridad? Sí. Para poder buscarlo de ese pozo. De poder ahí buscarlo y clamarle: Señor, heme aquí, Padre. Estoy en tus manos, Señor. Llévame a tu verdad, Padre eterno, porque quiero conocerte, porque quiero saber dónde estás. En su angustia me buscarán. Hirió y nos vendará. Él es el que va a curar esa herida. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¡Aleluya! ¿Dentro de cuándo? Después de 2 días. Él nos resucitará al tercer día, donde el Señor resucita y vamos a vivir delante de su santa y divina presencia. ¡Aleluya! Hermano, y hoy no estamos delante de la presencia de Dios. Hermano, y hoy no estamos sintiéndolo al Señor. Hermano, hoy no estamos teniendo vida gracias a la misericordia y a la presencia del Todopoderoso. Y vamos a ir a Nehemías. Nehemías 4:1. Nehemías 4:1. Y hoy, como pueblo del Dios vivo, hermano, como pueblo del Señor Jesucristo, porque tenemos el testimonio de que estamos en la verdad, porque se predica la sana doctrina. Nunca hay que ir por otra doctrina, hermano, que no sea la sana doctrina, que no sea dirigida por la palabra de Dios. Nehemías 4:1. Mire lo que dice. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y así como el Hijo llega al conocimiento de la verdad, y así como el Hijo tiene que empezar a reedificar en unanimidad, la iglesia del Dios vivo tiene que empezar a reedificar los muros. Y se están empezando a reedificar los muros. Estamos empezando a crecer como iglesia. Estamos empezando a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Estamos empezando al mundo entero a decirle: acá está el Dios Todopoderoso. Acá está el Dios de verdad. Acá está la verdad, el mismo Señor Jesucristo. Así se edifican los muros, creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en la verdad, defendiendo la causa. Pero ¿qué va a pasar, hermano? ¿Usted se piensa que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados? No, el enemigo va a querer venir, el enemigo va a querer destruir, el enemigo va a querer poner disensión, va a querer poner pleito, va a querer poner contienda. Y cuando el enemigo ya se enteró, el enemigo, de que estamos reedificando los muros, se enojó. ¿Y qué hace el enemigo? Habla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver del polvo de la tierra? ¿Acabarán en un día? Ahí el enemigo habla. ¿Van a llegar? ¿Van a soportar? ¿Van a poder lograrlo? Siempre el enemigo poniendo inseguridad. Hay el enemigo levantándose con situaciones. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Dios, a nadie lo va a mover. Al Hijo decidido, nadie lo va a mover.
porque no está creyendo en su fuerza, está creyendo en la fuerza del Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y qué empieza a hacer el pueblo de Dios cuando Satanás se empieza a levantar? Empieza a clamarle a su Padre, empieza a clamarle a su Dios. Y en el 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. El pueblo de Dios, ¿qué tiene que estar haciendo? Oración, ruego, súplica, clamor. Señor, vamos a seguir reedificando los muros. Señor, denos tú la fuerza, Padre eterno. Señor, denos luz, Dios todopoderoso. Siga trayendo tus hijos, siga trayendo tus escogidos. ¿Sabe por qué los escogidos? Porque ya no estamos en el tiempo de los llamados. Hoy estamos en el tiempo de los escogidos. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu. Hoy estamos en el tiempo de la justicia del Señor Jesucristo. Y en el 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir. ¿Qué va a pasar? Vamos a avanzar. ¿Qué va a pasar? Nadie nos va a detener, porque vamos a tener ánimo, vamos a tener fuerza, porque nuestra fortaleza va a estar en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El enemigo ve que el pueblo de Dios avanza. El enemigo ve que hay un hijo de Dios que está afuera y quiere conocer la verdad, y ahí el Señor lo trae. Se enoja el enemigo, hermano. Cuando salimos a predicar la palabra de Dios, viene un alma, se enoja el enemigo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay hijos de Dios. Están los 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal y no le besaron. ¿Sabe por qué? Porque están creyendo en el Dios vivo y siguen avanzando. Pero ¿qué pasa? El enemigo ve eso y se enoja. ¿Y qué quiere hacer el enemigo siempre? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿El enemigo qué hizo? Conspiraron todos a una. El enemigo también se une, hermano. El enemigo también se junta, hermano. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros como pueblo de Dios? También unirnos, también juntarnos, también defender la doctrina y decir: el Señor es mi Rey, el Señor Jesucristo es mi juez, el Señor Jesucristo es mi legislador. Aleluya. Entonces oramos. Esa es la unidad del Hijo de Dios. Esa es la unidad del pueblo de Dios. Que el Señor enseña la oración. La oración el uno por los otros. Señor, ayuda a mi hermano. Señor, mi hermano está en esta situación. Señor, sosténgalo a mi hermano. Señor, corríjalo a mi hermano. Señor, ayúdelo a mi hermano. Prospérelo a mi hermano. Sácalo de esa tempestad, mi hermano. Orar los unos por los otros. Estar en el lugar del otro. Es lo que Dios nos enseña.
como iglesia del Señor Jesucristo. Tener esos frutos. No dejarlo al hermano. Hermano, está mal. Vení, hermano. Vamos a orar. Vamos a adorar. Vení a mi casa. Vamos a poner alabanza. Vamos a buscarlo al Todopoderoso. Porque Él es el que nos trajo. Y si Él nos trajo, Él nos va a salvar. Y si Él nos trajo, Él nos va a resucitar juntamente con Él. Aleluya. Y en el 11, mire lo que dice. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire lo que hace el diablo. Mire lo que hace el enemigo. Hace pasarse por incógnito. No quiere que nos demos cuenta que Él está. No quiere que Él salga descubierto. Mientras el pueblo de Dios está en oración, también va a estar el enemigo, hermano. También va a estar al acecho ahí. Pero ¿sabe qué? Mientras el pueblo de Dios está fuerte, mientras el pueblo de Dios está en búsqueda, los ojos se le abren espiritualmente, los oídos se le abren espiritualmente. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el pueblo de Dios lo pone al Señor por delante, si Dios con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué hacen? Un hijo de Dios alerta a otro: hermano, no vuelvas, porque de los lugares donde volvemos, retrocedemos, ahí el enemigo cae, ahí el enemigo viene, está dejando una brecha. Ahí el pueblo de Dios unido, ahí estando firme. No, por ahí va a venir el enemigo. Hermano, fortalecete, porque sos columna, porque sos piedra y sos reedificación del Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cómo tenemos que estar? En familia. ¿Cómo tenemos que estar? Unidos. ¿Con qué tenemos que estar? Con la espada, con la lanza, con las armaduras del Todopoderoso. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo va a estar. Lo vemos al enemigo, lo combatimos en el nombre del Señor Jesucristo. Salimos adelante y seguimos en la edificación. Seguimos predicando la doctrina. Seguimos que el reino avance. Seguimos que nuestros hermanos estén bien. Que sigan viniendo almas a la verdad, al conocimiento de la verdad, a la sana doctrina, donde está el Todopoderoso. Aleluya. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué tenemos que tener como pueblo de Dios? Siempre la espada del Señor Jesucristo, siempre la palabra del Todopoderoso. Estamos trabajando para el Señor con la espada. Salimos a trabajar con la espada. Estamos caminando en este mundo con la espada.
Yo soy reedificación del Señor. Yo voy a estar con la espada en la mano. Mi obrar va a ser la palabra de Dios. Mi obrar va a ser la ley de Dios. Mi obrar va a ser el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice la palabra de Dios. Mientras el pueblo de Dios está con las armaduras del Señor, está con la palabra de Dios, está con la espada ceñida a los lomos, mientras estamos reedificando el reino del Señor, el que toca la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. ¿Y sabe quién es el que toca la trompeta en este tiempo? ¿Sabe quién es el que da el sonido de la trompeta en este tiempo? El que lo apercibe a sus hijos, el que lo guía a sus hijos. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el Señor Jesucristo. Aleluya. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? La obra es grande y extensa. ¿Sabe por qué es grande y extensa? Porque la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Y Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así como comenzó su reino, en este tiempo lo va a terminar. Pero ¿sabe qué? Acuérdese de esto: la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Aleluya. Y mira lo que le dice el Señor: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Aleluya. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a pelear por cada uno de nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a pelear por sus hijos, por los que creen en la verdad. A Él sea la gloria. Y vamos a ir a Juan 7:37. Juan 7:37. Y el pueblo de Dios está donde se toca la trompeta. El pueblo de Dios está en la verdad. El pueblo de Dios está siguiendo la sana doctrina. Y hoy estamos de fiesta con el Señor Jesucristo. Hoy estamos de gozo con el Señor Jesucristo, porque a pesar de que el enemigo está, la victoria del Todopoderoso se va a manifestar en la vida de cada uno de sus hijos. Aleluya. Juan 7:37. Mire lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. ¿Cuándo? En el último y gran día de la fiesta. En el último día, cuando el Señor resucita, cuando el Señor nos resucita a los escogidos, no a los llamados. En el último y gran día de la fiesta, el Señor, ¿qué le dice a su pueblo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿está creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Estamos creyendo en el Dios Todopoderoso? Levante la mano el que cree en el Todopoderoso. El pueblo del Dios vivo está preparado para la venida del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya.
ríos de agua viva van a correr en la vida de los hijos de Dios. En el que cree, a todo le es posible. Y hoy el Señor Jesucristo está vivo y está presente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.